Carlos Galán nace en Bogotá en 1977, en el seno de una familia marcada por el compromiso político y el servicio al país. A los 4 años vivió de la mano de su padre, Luis Carlos Galán, una campaña presidencial. Con él recorrió buena parte del territorio nacional, con una fascinación contagiosa, pero también con los pies en la tierra. Los primeros recuerdos que tengo son de la campaña de 1982 y en especial recuerdo una anécdota que relataba mi papá y él decía que yo en una manifestación en la Plaza de Bolívar, antes de que empezara la manifestación, le advertí que no iba a ganar las elecciones. Entonces él, muy divertido porque yo tenía apenas 4 años, me dijo: ¿y cómo así que no voy a ganar las elecciones? Yo le dije: papá, las manifestaciones del otro candidato son mucho más grandes que las tuyas. Galán solo atinó a contestarle que no perderían, porque esto era solo un escalón. Y no solo era un escalón para su padre, también lo fue para Carlos, que desde muy temprano empieza a sentir la política y su participación en ella como una necesidad vital, una forma de vida. En el 86, con 9 años, Carlos vuelve a recorrer el país al lado de su padre, en medio de una campaña presidencial que nos muestra un país que ya no es el mismo y que está angustiado por salir algún día de los crecientes problemas de violencia, inseguridad y corrupción. La segunda vez que mi papá aspiró a la presidencia de la República, también por el nuevo liberalismo, hubo una gira de cerca de 7 días en la que recorrimos casi 62 municipios. Y yo recuerdo que después de 8 días y de tantos municipios recorridos, yo tenía 9 años, le dije a mi papá: 62 municipios en una semana es suficiente, vámonos para la casa. Luis Carlos Galán se rió y al día siguiente termina la gira. En el 88, un escalón más, Bogotá. La campaña se traslada a la capital y es por un lugar en el Consejo de la ciudad. Carlos tiene 11 años, estudia en el Colegio Pedagógico Nacional y recorre junto a su padre todos los rincones de la ciudad que se prepara para la primera elección popular de alcaldes. La campaña presidencial de 1989 está enmarcada por el miedo, la violencia y la zozobra que vive el país por un flagelo que Luis Carlos Galán había denunciado y combatido tantas veces y con tanta vehemencia: el narcotráfico y el matrimonio de este con casi todas las instancias de la vida nacional. A pesar de esto, Carlos acompañó a su padre por todo el país en una campaña que muy seguramente lo llevaría a la presidencia de Colombia. Fueron 4 meses de trabajo en equipo, de impregnarse de ese liderazgo, de esa humildad y esa honestidad política que enmarcaron el camino de Carlos y de cada uno de los miembros de la familia en un proyecto político, en un proyecto de vida. Tras el asesinato de su padre a manos del narcotráfico y sus aliados durante una manifestación en Soacha, miles de voces gritaban que habían matado la ilusión. Pero muchas voces, entre ellas la de su familia, también decían: mueren los hombres, las ideas no. Junto a sus hermanos y a su madre, Gloria Pachón de Galán, ese apoyo definitivo y certero de toda la vida, Carlos comienza un largo camino de exilio en Francia. Con él viajan los recuerdos, las conversaciones con su padre, el periodista, el político, las discusiones políticas, las giras, la ilusión de un país por un futuro mejor, las imágenes de una ciudad que recorrió y vivió, pero sobre todo las ideas, el pensamiento, la honestidad, el compromiso y la fuerza de volver. En 1995 obtiene el grado de bachiller del Liceo Público Honorato de Balzac. Ese mismo año, cumpliendo un sueño de su padre, Carlos viaja a Estados Unidos para aprender inglés y después matricularse en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. Paralelo a esto, trabaja como corresponsal de la revista Semana en Washington, cubriendo las elecciones presidenciales. El 25 de mayo de 2001 obtiene el grado en Relaciones Internacionales y Economía Internacional y trabaja como asesor del entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria. Como parte de su labor, fue observador en las elecciones presidenciales de Nicaragua en el 2001, asesor en la redacción de la Carta Democrática de la OEA y de la Comisión de Facilitación entre el gobierno venezolano y la oposición. Tras 14 años de exilio, la familia se radica nuevamente en el país y Carlos es tentado por el periodismo. Con pasión y dedicación, empieza a trabajar como redactor de la revista Cambio y en el 2005, Roberto Pombo lo invita a manejar la información política del diario El Tiempo. Como editor político de este diario, tuvo la responsabilidad de cubrir temas de vital interés como la discusión en la Corte Constitucional sobre la reelección presidencial,
la primera aplicación de la reforma política, el debate sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz y el principio del escándalo de la parapolítica. 2 años después de haber regresado y haber tenido el privilegio de vivir el país desde la óptica del periodismo, recibe la invitación de Germán Vargas Lleras para comenzar a trabajar en lo que para él es una deuda personal, la política. Con inmenso agradecimiento por la confianza y la seguridad del trabajo bien hecho, presenta su carta de renuncia al más importante diario del país para inscribir su nombre como cabeza de lista de Cambio Radical al Consejo de Bogotá. Un nuevo escalón, una nueva campaña y una inmensa ilusión de recorrer nuevamente la ciudad, de vivir sus necesidades y sentir otra vez toda la fuerza que le recuerda de dónde venimos y hacia dónde queremos ir.